Pues me gustaría compartir este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre. Seguro que la mayoría de nosotros, si de algo no nos olvidamos, es de comer, ¿no? Cuando tenemos hambre, no nos olvidamos de comer. Y la palabra de Dios es comparada con el alimento básico, con el pan, ¿no? Cuando Jesús, citando Deuteronomio, nos dice: el hombre no vivirá solo de pan, porque necesitamos también el alimento espiritual de la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Hemos abierto su palabra, después de estar invocando su nombre, alabándole y adorándole. Ahora abrimos su palabra porque sabemos que necesitamos este alimento espiritual. Lo sabemos. No siempre somos coherentes. No siempre acudimos a la palabra con la frecuencia que deberíamos hacerlo. Pero lo cierto es que el pueblo de Dios tiene claro desde el principio que necesitamos la palabra de Dios para entender bien las cosas, para conocer la voluntad del Señor, para saber qué espera el Señor de nosotros, qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Cómo debemos vivir, cómo es nuestro Dios, cómo somos nosotros. Es querer vivir para Dios, en comunión con Dios, la vida cristiana, tal como el Señor Jesús nos la ha enseñado, sin la palabra, es como comprarse un electrodoméstico en Black Friday, de estos de última generación. ¿Por dónde vamos? ¿Por el 5G ya? Vamos, que el otro día no sabía componer la tele y me dijo el técnico: mire, el problema es que esto que le hemos puesto es 4G y su tele es 3G, porque es de hace unos años, por lo tanto no se entienden, tiene que decirle que no. Cuando sale el cuadro de diálogo tiene que decir que no, para que se espabile la tele y busque la señal como pueda. ¿Cómo vamos por ejemplo, la tele, ¿no? ¿Cómo vamos a sintonizar la tele, los canales con los nuevos sistemas de fibra óptica, de televisión por cable, todo lo que hay hoy en día? ¿Cómo lo vamos a hacer si no sabemos cómo hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos el manual que nos explica cómo hacerlo? ¿Cómo lo podremos sintonizar todo bien y conseguir un buen resultado si no leemos el manual que nos han dado de este aparato que compramos en Black Friday, que todavía, perdonadme, me hago eco hoy porque ya estamos bombardeados con esto, digo, a ver si así actualizo un poco el mensaje, no porque yo esté obsesionado con el Black Friday ni porque quiera que compréis muchas cosas en Black Friday, no, entendedme bien en el sentido que lo hago. Pero bien, como os decía, si una tele o un ordenador o un teléfono o lo que sea, si eso, que es mucho más sencillo que tú y que yo, mucho menos complejo, mucho más sencillo y menos complicado que un ser humano, ¿cómo va a vivir el ser humano como es debido si no lee el manual de Dios, del Dios que nos ha inventado, del Dios que nos ha hecho, del Dios que nos ha salvado? ¿Cómo vamos a ir bien? ¿Cómo vamos a vivir bien? ¿Cómo vamos a funcionar bien si no acudimos a este manual inspirado por Dios para que sepamos cómo es Dios y cómo somos nosotros, cómo actúa Él y cómo debemos vivir nosotros? Es así de sencillo. Muchas veces no funcionamos bien, no estamos bien, no hacemos las cosas bien porque no hemos acudido al manual de Dios para nosotros. Y por lo tanto, pues hay problemas que no se solucionan, cosas que no funcionan, cosas que hacemos mal. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hombre, claro, el problema es que empezamos a sufrir las malas consecuencias de la confusión en la que vivimos, de no hacer las cosas como Dios dice, como Dios manda, ¿verdad? Es una frase hecha. Mira cuánto significado tiene esta frase hecha. Como Dios manda. Cuando las cosas no son como Dios manda,
que es una frase hecha que se utiliza a menudo en diferentes contextos, no van bien, no salen bien. Al final al hombre lo alcanza su pecado. Mirad, yo doy gracias a Dios porque he podido conocer a lo largo de mi vida personas de gran inteligencia, de una formación intelectual, bíblica, teológica, filosófica, tecnológica o médica, ¿verdad? He podido conocer a personas mucho más inteligentes que yo, mucho más formadas que yo. Pero ¿sabéis cuál es una de las cosas que me apena, que me asombra y me apena? Que hay personas de estas que han arruinado su vida, a pesar de su enorme inteligencia, de su gran formación y capacidad como seres humanos, han arruinado su vida. ¿Sabéis por qué? Porque no han tenido en cuenta a Dios, ni han tenido en cuenta su palabra. Y entonces resulta que toda esa inteligencia y formación, el mundo empieza a confundirlos con las cosas que les propone, con las modas, con los instintos, ¿no? La Biblia habla de esto de los deseos, ¿no? Los fuertes deseos e instintos del ser humano, los deseos de los ojos, Black Friday, ¿verdad? Compra, 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 compra. Los deseos de la carne, consume, 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 consume. Y la vanagloria de la vida. Y hay personas que, a pesar de su gran inteligencia y formación, han arruinado su vida y la siguen arruinando porque están confundidos, porque no tienen en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sencilla, hermanos. Teme a Dios, respeta a Dios y vive con temor de Dios, porque hay un Dios en los cielos que nos va a pedir cuentas de lo que hacemos aquí en la tierra. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y que después se halle ante el juicio de Dios, en el cual la única esperanza que tenemos es haber sido perdonados por la sangre preciosa de Jesús. Así que en esta situación, hermanos, debemos tener muy en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra, porque si no, vienen las trampas. Hermanos, hay muchas trampas. Perdonadme, oye, estoy aquí como si estuviera bloqueado con el Black Friday, ¿eh? Hay muchas trampas en Black Friday. ¿Sabéis lo que hacen, no? Es bastante evidente. Han estado subiendo el precio para ahora podértelo rebajar. Así de claro. Primero lo han estado subiendo paulatinamente, ¿verdad? Ya sabían que vendría el mes de noviembre y que vendría el 26 de noviembre. Lo han estado subiendo, ahora te lo rebajan. Pero en realidad vas a pagar más o menos lo mismo que valía antes de que lo subieran y ahora te lo rebajaran. Y en el mundo que vivimos hay Satanás cambia las etiquetas de muchas cosas. Y a las cosas que son buenas le pone la etiqueta, son malas, y la gente se lo cree. Y a las cosas que son malas le pone la etiqueta, son buenas, y la gente se lo cree. Y como dice Jesús, resulta que vives en un mundo en el cual estás rodeado de personas que andan por el camino ancho, han entrado por la puerta ancha y están andando por el camino ancho que lleva a la perdición. Y Jesús dice, no, fíjate, porque hay una puerta estrecha y un camino estrecho, angosto, no es fácil, pero lleva a la vida. Y es en este contexto que deberíamos leer y reflexionar en Nehemías capítulo 8, porque al pueblo de Dios esto le ha pasado muchas veces. Lo que os estoy diciendo le ha pasado muchas veces, a pesar de tener la luz de la palabra de Dios, a pesar de tener la presencia iluminadora del Espíritu, resulta que la propaganda del mundo nos acaba haciendo mella y acabamos haciendo tonterías que pagamos muy caras. Porque la paga del pecado es muerte. No te pienses que si tú desobedeces a Dios y andas por malos caminos no vas a sufrir las consecuencias
de esas malas acciones, de esa mala manera de enfocar la vida y de vivirla, y de las malas cosas que haces. No te pienses, la paga del pecado es muerte. El juicio y el castigo de Dios muy a menudo, por ejemplo, vamos a recordar lo que dice Romanos capítulo 1, es que Dios, ¿sabéis lo que hace para castigarnos y para que abramos los ojos? Nos entrega a las consecuencias de las acciones equivocadas que cometemos. Y entonces Dios, dice Pablo, los entregó a la lascivia, a cometer actos indecentes, inmorales unos con otros, y como no escogieron darle la gloria al Dios verdadero, pues Dios los entregó a ese afán de idolatría, de adorar imágenes, de caer en el absurdo, de crear una cosa con tus manos y decir, esto es mi Dios, y adorarlo. Pero a ver, no lo acabas de hacer de un trozo de madera. ¿Cómo es que ahora lo adoras y dices que es tu Dios? ¿Verdad? Dios los entregó. 3 veces se repite en el capítulo, y Dios los entregó, ¿no? Como que escogieron la mentira en vez de la verdad de Dios, Dios los entregó a las mentiras que escogieron creerse. Y como que escogieron la idolatría en vez del Dios verdadero, Dios los entregó a las malas consecuencias de esa idolatría en la que cayeron, o de esa inmoralidad que buscaban y perseguían y en la que se revolcaban. Así que, hermanos, vamos a ver que a nosotros hoy la palabra de Dios nos alimente y sea en nuestra vida como un buen antivirus en el ordenador o en el móvil, y sea en nuestra vida una protección, un escudo protector, ¿no? Como un cortafuegos que evita los ataques de aquellos que te quieren estafar, ¿verdad? Y muchas veces, con Eva lo comentamos, ¿no? Hemos recibido un correo, oye, ¿qué tal? Que Telefónica te dice esto, o que tu banco te dice aquello. No lo abras, porque lo que están esperando es que tú cliques en el enlace, que tú muerdas el anzuelo y caigas en la trampa. Entonces, por esta razón, la palabra la debemos asimilar bien. No es suficiente con leerla, no es suficiente con oírla, no es suficiente con, fijaros lo que os voy a decir, con entenderla. No es suficiente, hay que obedecerla. Hay que leerla, hay que escucharla, hay que hacerlo con interés, con atención, con esfuerzo, con profundidad, pero una vez la has leído y estudiado y escuchado atentamente, por favor, intenta entenderla, segundo paso. Y una vez la vas entendiendo, pide al Señor más luz para entenderla mejor. Y cuando la entiendas, hazla. Obedécela, ponla por obra, guárdala en tu corazón, que esta palabra te acompañe y te proteja como un escudo protector en las malas decisiones que a veces algunos querrán que tomes, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son los requisitos para que entendamos la voluntad de Dios y recibamos la bendición de Dios al leer su palabra. Se dice en Apocalipsis capítulo 10 que un ángel se acerca a Juan y le dice, come, ¿no? Se acerca con un libro, no sería tan grande como este, se acerca con un libro y le dice, come, porque esto es la revelación de Dios, come, y va a ser dulce en tu boca, pero después lo vas a notar amargo en tu vientre. Y Juan obedece y lo hace, ¿no? Juan come esa palabra y efectivamente es dulce a su paladar, pero después la nota amarga en su vientre, porque después debía predicar esas profecías de los juicios de Dios a las naciones, es decir, a los demás, incluso a los que no te quieren escuchar, a los que no quieren conocer y honrar y obedecer a Dios. Así que vamos a hacer como aquel misionero, ¿verdad? Que el misionero dedicó su vida a distribuir la palabra, y cuenta un caso muy especial porque estaba en una tribu remota y entonces se le acerca a uno de los indígenas que había recibido la palabra de Dios y le dice, por favor, ayúdeme. ¿Qué le ha pasado, buen hombre? Pues que mi perro, que tanto necesito en mis cultivos, ya no va a ladrar ni a morder porque se ha comido unas páginas de la Biblia.
Y dice, ¿cómo es eso? Dice, sí, porque yo veo que las personas que van con la Biblia no son violentas, no hablan mal, no roban, no son deshonestas, y tengo miedo que mi perro ya deje de ladrar y deje de morder, que es para lo que yo lo tengo allí en los cultivos, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios tiene un poder muy real, pero tienes que hacer como Juan. Tienes que comerla, tienes que asimilarla, tiene que formar parte, porque cuando comemos algo, ¿verdad?, al final acaba formando parte de nuestro propio ser. Somos, en gran parte, físicamente hablando, lo que hemos comido, ¿no?, que forma parte, integramos en las células de nuestro cuerpo. Así también espiritualmente comemos la palabra, la escuchamos, la intentamos entender para que esta palabra forme parte de nuestra vida y de nuestro ser. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la bendición de Dios a través de su palabra? Primer requisito, debes vivir en unidad. ¿Vale? Debes vivir en unidad. ¿Dónde lo vemos esto? Pues en el capítulo 8 nos dice que los hijos de Israel, que estaban en sus casas, en sus ciudades, se juntaron todo el pueblo como un solo hombre delante, ¿no?, para escuchar de Esdras el libro de la ley de Moisés. Todo el pueblo, cada uno en su casa, en sus ciudades, se congregaron y se juntaron en unidad para escuchar la palabra de Dios. Como un solo hombre. También estaban allí las mujeres y los niños, ¿verdad?, porque Dios quiere que todos, sin excepción y sin distinción de edad o de sexo, que todos recibamos su bendición. Debemos vivir en unidad. Para que la palabra nos haga bien, debemos estar en unión con Dios, en comunión con Dios. Esto es muy importante. Se presupone, ¿verdad?, que el pueblo iba allí a escuchar al hombre de Dios para que les hablara la palabra de Dios de parte de Dios, porque querían estar en comunión con Dios. Pero también debemos estar en unidad matrimonial, ¿verdad? El sábado vamos a hablar de esto y de otras cosas en esa reunión de matrimonio. ¿Qué sucede cuando no hay unidad? Vienen muchos problemas, ¿no? Pedro, en su primera carta, capítulo 3, les dice a los esposos que traten bien a sus esposas con sabiduría, con sensibilidad, con respeto. Y entonces dice, porque sabéis una cosa, si no lo hacéis así, vuestras oraciones a Dios serán estorbadas. Habrá una barrera cuando oréis a Dios. Está diciendo que como convivimos, de la forma que convivamos en casa, va a condicionar, va a afectar nuestra vida espiritual. Yo creo que lo que le dice a los esposos hacia las esposas, esposos, lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer, lo dice la palabra de Dios, pero lo vamos a hacer porque amamos a nuestras esposas y queremos lo mejor para ellas. Pero en un sentido esto es recíproco, esposas, eso también lo necesitamos. Los esposos necesitan ser tratados bien, con el debido amor y respeto y consideración, porque la palabra de Dios dice que la esposa es como un vaso más frágil, lo cual presupone que el marido también es frágil. Aunque la esposa lo sea un poco más, todo ser humano es frágil. Los maridos también lo son, ya lo sabéis, los que lleváis años casados ya lo sabéis. Se puede hundir la autoestima de un marido, se puede torpedear su equilibrio, ¿no? Una mala convivencia nos perjudica mucho a todos, a esposas y a esposos. Por lo tanto, es también importante para que la palabra de Dios te haga bien que procures la unidad matrimonial y familiar, porque así te hará mucho más bien, mucha más bendición. Y además la unidad fraternal. Hermanos, ¿estamos aquí en unidad en esta tarde? ¿Estamos aquí en unidad? No somos muchos, pero ¿estamos en unidad? ¿Hay alguien que no esté en unidad? Nadie levanta la mano, ¿no? Quizá, aunque lo estuviéramos, nos costaría levantarla.
¿verdad? Pero lo cierto es que no, que gracias a Dios somos la iglesia que Dios ha bendecido porque nos amamos y estamos unidos. Y nos faltan muchas cosas y necesitamos otras, pero nos amamos y estamos unidos. Y esto es una buena base para que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Qué dice la palabra? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, ¿no? Porque es como el rocío que baja del monte de Hermón, porque es como el óleo con el que era ungido Aarón, ¿verdad? Estaba usando imágenes muy bonitas del Antiguo Testamento y al final dice que es muy bueno y que Dios bendice a los hermanos juntos en armonía, porque allí, dice, allí donde hay hermanos juntos en armonía, en unidad, el Señor envía su bendición, envía bendición y vida eterna. Amén, hermano. Ojalá hoy envíe bendición y vida eterna, porque es lo que más necesitamos. Así que unidad también con el liderazgo, unidad de cada uno de los miembros con el consejo de la iglesia, con los pastores, ancianos, diáconos de la iglesia, en unidad, como vemos aquí que los levitas ayudaban a Esdras, que también era un escriba, un gran especialista y un hombre de Dios muy conocedor de la ley, pero él trabajaba en equipo, en unidad. No hacía esto solo, estaba con todos estos compañeros. Admiro mucho a Paquita porque ha leído estos nombres tan difíciles, ¿verdad? Lo has hecho muy bien, Paquita. Unos nombres complicados, no los usamos a diario estos nombres. Y entonces vemos que ahí hay todo un equipo de levitas ayudando a Esdras a comunicar bien la palabra de Dios, para que los más sencillos del pueblo también puedan entenderla y ser bendecidos por ella. Así que, primer requisito, la unidad. Segundo requisito, debemos tener una actitud respetuosa, atenta y receptiva. Debemos tener una actitud respetuosa, porque, mirad, hay una frase que se repite, no sé si la veis cuando leía a Paquita, hay una frase que se va repitiendo una y otra vez. Y aquí se produce un gran milagro. Dios envía, por medio de la lectura de su palabra, Dios envía un enorme avivamiento a ese pueblo. ¿Y qué hicieron? Leer la palabra, escuchar atentamente la palabra de Dios. Pero, hermanos, es un milagro, ¿o no es un milagro que una persona esté leyendo 6 horas y que todos los que estaban allí estuvieran atentos a la lectura de la palabra 6 horas? Ancianos, ancianas, personas estresadas, hombres y mujeres ahí con 1000 obligaciones, jovencitos y jovencitas y niños que ya tenían uso de razón. Todos estaban escuchando la palabra de Dios por 6 horas. Así que si hoy estuviera hablando... Hoy no me lo debéis tener en cuenta después de saber lo que hacía Esdras, ¿verdad? Aunque él seguramente lo hacía también, que era dulce de oírlo. Muy bien, pues esta es la primera cosa que vemos aquí, que se produce un gran milagro. Y además estuvieron 7 días haciéndolo. Un gran milagro, hermanos. ¿Sabéis? Es lo que pasa cuando hemos dejado de leer la palabra, necesitamos leer mucho para ponernos al día. Se puede leer la Biblia en una semana, ¿eh? Tú te encierras en una habitación y te pones a leer la Biblia, los nombres estos difíciles los pasas rápido, ¿eh? Y en una semana te lees la Biblia, ¿eh? Philip Yancey lo hizo así, para estudiar un tema de la Biblia, y lo comparte en su libro acerca de la gracia. Y ya os hablaba hace poco de mi amigo, el que leyó, que ya está en la presencia del Señor, que leyó 77 veces la Biblia. Cada año la leía una vez y podía 1,5. Era más joven que yo, 77 veces. O sea, realmente necesitamos la palabra, como aquí
habían perdido el hilo, necesitaban un intensivo, un seminario intensivo. Y esto es lo que estaban haciendo ahora, ¿no? Y es un milagro realmente. Y es un milagro que estuvieran todos, hay una palabra que se repite, atentos, muy atentos. Se repiten los versículos 3, 5 y 7. Leyó la ley de Dios desde el alba hasta el mediodía, ¿no? Contemos que sean 6 horas, porque ellos contaban el día en 12 horas, las horas solares que hubiera, lo partían por la mitad, ¿no? Y era la primera parte desde el alba hasta el mediodía, eran 6 horas, y después realmente, aunque no fueran horas de 60 minutos, era un largo periodo de tiempo, desde el alba hasta el mediodía, ¿vale? Muchas horas. Si fueran verano serían más de 6 horas, Si eran el buen tiempo eran más. Y entonces dice el versículo 3 al final, y los oídos de todo el pueblo, de todo, estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, ¿verdad? Es como si yo estuviera, en vez de estar aquí, estuviera arriba, en una posición un poco más elevada, y Esdras solemnemente abrió el libro, que en aquella época normalmente eran pergaminos enrollados, de piel, pergaminos enrollados. Lo abrió a los ojos del pueblo y se puso a leer. ¿Y qué dice el versículo 5 al final? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. O sea, estaban atentos desde el minuto 1. Versículo 7. Entonces los nombres ya los ha leído Paquita, yo me los salto. Estas personas levitas hacían entender que eran como una especie de ayudantes de los sacerdotes y custodios de la ley. Pues los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. No solo a Esdras, que estaba en alto, no, también a los levitas que se ponían cerca de ellos, porque aquí había pues como unas 42.000 personas o más, o 50.000. Entonces se distribuyeron para que todos pudieran oír y todos pudieran entender. Y entonces me gustaría leer en el versículo 6, bendijo entonces, cuando Esdras desenrolló el pergamino de la ley y se puso a leer, lo primero que hizo fue bendecir a Dios, bendecir a Jehová, Dios grande. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Verdad? Estaban realmente en sintonía. Esdras bendijo a Dios y todos bendijeron a Dios con 2 grandes amén. Que así sea. Nuestro Dios es un Dios muy grande. Y entonces, esta es la primera cosa que me gustaría que te plantearas, de este versículo. ¿Cómo es tu Dios? Porque si tienes un Dios pequeño, tú también al final serás pequeño. Al final acabamos pareciéndonos al Dios que adoramos. Si tenemos un Dios muy pequeño, un Dios mezquino, un Dios que no es el Dios de la Biblia, es un Dios diferente, al final nos acabaremos pareciendo a ese ídolo que nos hemos creado en nuestras mentes. Porque el Dios de la Biblia es Jehová, el Dios grande, el Señor de la gloria, el soberano del universo. Ese es nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha dado un manual y nos quiere hablar a través de su sabia y santa palabra para que entendamos, para que le conozcamos y le amemos cada día más y para que sepamos cómo somos y cómo debemos vivir. Por lo tanto, que tu Dios sea el Dios de la Biblia, este Dios tan grande, para que tú también seas bendecido y engrandecido por el Señor.
Y además vemos esta actitud respetuosa y receptiva, ¿verdad? Amén, amén, y alzan las manos a Dios, y entonces se postraron inclinados para adorar a este Dios tan grande que les iba a hablar a través de su palabra. Y esto, hermanos, nos lleva a este principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Dos cosas, no las olvides. El temor de Dios, que sea realmente presente siempre en tu vida, porque es el principio de la sabiduría. Teme a Dios y apártate del mal. Apártate del mal. Porque si dices que temes a Dios y te echas al mal, vas a sufrir terribles consecuencias también. Teme a Dios. ¿Y esto qué significa en nuestra vida práctica? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. El tercer requisito que debes tener en cuenta es leer y escuchar para entender, ¿verdad? Esto lo hemos visto también unas cuantas veces en la lectura que ha hecho Paquita. Aparece muy a menudo, muy importante. La palabra es para todos y Dios la envía, Dios nos da este tesoro para que podamos entenderla. La Biblia no es un libro complicado. Se ha hecho complicado con los años porque estamos muy lejos de cuando se escribió. Pero la Biblia era un mensaje claro para su pueblo, para que obedecieran a Dios, para que hicieran el bien y se apartaran del mal. Este es el mensaje de la Biblia. Este es tu Dios y tu Dios te dice: vive como es debido, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, ¿no? Y serás mucho más feliz y tu vida será mucho mejor de lo que es. Entonces, lo que vemos aquí es que se repite muchas veces en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 8 y en el 9, se repite para que entiendan. ¿A quién iba dirigido este mensaje? A todos los que podían entender. ¿Y qué quería Dios al leer la ley de Dios, su palabra, sus estatutos y sus normas? Que los entendieran y los pusieran por obra. ¿Verdad? Se repite esta idea fundamental, súper importante. Dios te habla para que lo entiendas. Dios quiere darse a conocer a cada uno de nosotros y quiere que entendamos las cosas que nos dicen. ¿Qué sucede cuando, yo espero que hoy hayas entendido lo que Dios quiere que entiendas? Porque, ¿qué sucede cuando alguien entiende? ¿Qué decía la lectura que ha hecho Paquita en el último versículo? Vamos a buscarlo, versículo 12. Dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entender la palabra de Dios es fuente de gran alegría para el pueblo de Dios. Nos llenamos de fuerza, nos llenamos de gozo y de paz, porque hemos entendido la palabra de Dios, esta palabra de Dios que es dulce a nuestro paladar, ¿no? Y que integramos en nuestra vida. Cuando la entendemos, la integramos y la recordamos mejor. Y esto es lo que Esdras nos dice: el resultado de entender la palabra de Dios siempre es de gran bendición. Entender la palabra de Dios. Hay una fiesta espiritual para el pueblo de Dios, porque han entendido su palabra. Comen y beben con alegría y gratitud al Señor, porque han entendido su palabra. Hay una comunión espiritual fraternal restaurada, porque han entendido su palabra. Y envían regalos, ¿vale? Seguramente los que tenían más, pues cuando dijeron de celebrar esa fiesta espiritual que era la fiesta de los tabernáculos, que simbolizaba la comunión con Dios y la comunión unos con otros. ¿Y sabéis lo que simbolizaba la fiesta de los tabernáculos? Que somos peregrinos en este mundo, que estamos andando por este mundo y que
aunque sea difícil, aunque a veces se nos haga largo, en realidad no es tan largo ni es tan difícil. No es difícil porque vamos de la mano del Señor, y no es largo porque nuestra vida es efímera. Nuestra vida pasa muy pronto. Y lo que hemos de procurar es vivirla con significado tanto para nosotros como para los demás. Que nuestra vida sea de bendición para los demás. Que nuestra vida aquí nos haya ganado tesoros allí, en los cielos, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Porque bienaventurados los que duermen en el Señor, porque ya descansan, dice la palabra, de sus trabajos y fatigas, pero sus obras, sus buenas obras, por ellos, ¿no?, con ellos quedan por toda la eternidad. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Vivamos a la luz de la eternidad. Vivamos a la luz de que estaremos por toda la eternidad con el Señor. Hagamos todo el bien que podamos aquí y ahora. Porque esto no nos lo puede robar nadie. Lo que hemos hecho para la gloria de Dios y por amor a los demás, esto queda para siempre en la presencia del Señor como memorial delante de Él por toda la eternidad. Y entonces vemos que eso, ¿no?, que se reaviva el amor fraternal y que el amor lleva a ser generosos, a enviar regalos y compartir lo que unos tenían en abundancia con aquellos que no tenían para comer y beber y celebrar con los demás. Y vemos esto, ¿no?, de que en el pueblo de Dios hay un amor llevado al terreno de lo práctico, que no es teórico. ¿No? ¿Cuánto te quiero? Bueno, pues es fácil decirlo, pero esto se tiene que notar, se tiene que plasmar en nuestras vidas. Y esto nos lleva al cuarto y último requisito. Hermanos, la palabra de Dios se escucha y se entiende para obedecerla. Este es el propósito. Si no llegas al final, si la escuchas pero no la entiendes, no es lo que Dios quiere. Si la escuchas y la entiendes pero no la haces ni la obedeces, tampoco estás llegando a donde Dios te quiere llevar. ¿Quién se acuerda de algún pasaje que nos diga, oye, que lo importante es obedecer, ¿eh? Lo importante no es que sepas la palabra, lo importante no es que la escuches y te entre por un oído y te salga por el otro. Lo importante es obedecerla. ¿Alguien se acuerda de algún pasaje que nos diga esto? Venga, no seáis tímidos, que yo sé que lo sabéis. Un pasaje que diga, cuidado, porque la palabra que estás escuchando en esta tarde, Dios quiere que la entiendas para que lo obedezcas. No solo para que la entiendas, sino para que la obedezcas. La Biblia no nos ha sido dada como el que hace una carrera para que después podamos colgar un título, he leído la Biblia con provecho, ¿no?, y conozco la palabra de Dios. No, la Biblia nos ha sido dada para que podamos conocer a Dios y para que podamos obedecerle. Para eso, para que nos podamos conocer mejor y podamos vivir también mejor, como Dios manda. Entonces, hay muchos pasajes de estos. Mirad, vamos a ir a nuestro Señor y Maestro. Jesús lava los pies de los discípulos para dar ejemplo de servicio a los demás, lava los pies. Y entonces les dice, yo soy el Maestro y os he lavado los pies, pues vosotros también debéis amaros y serviros unos a otros y lavaros los pies unos a otros. ¿Vale? Lo de lavar los pies era en una época que se andaba con sandalias por caminos polvorientos. Hoy no hace falta que nos lavemos los pies, vamos con calcetines, con zapatos y no hay problema, ¿no? Pero en aquella época era una señal de cortesía, cuando había una cena, como era el caso de la Santa Cena, de la Última Cena, que después de andar por los caminos polvorientos, los pies fueran lavados para estar más cómodos y más higiénicos todos, ¿no? Entonces Jesús lo hace, adopta el papel más humilde, que es el de arremangarse, coger una palangana, ceñirse una toalla y lavar los pies de los demás. Ninguno de los demás se había querido humillar a lavar los pies de sus compañeros.
Pues entonces Jesús les dice, a ver, vosotros lo debéis, si yo lo he hecho, vosotros también deberíais hacerlo. Y entonces añade una frase magistral, breve y directa. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Verdad? No si las sabéis, porque Jesús dice, ahora ya lo sabéis, ¿no? Pero seréis bienaventurados cuando las hagáis, no cuando lo sepáis, sino cuando las hagáis. Porque el saber acaba su proceso en hacerlo. Hasta que no lo haces no lo sabes bien del todo, ¿no? Entonces Apocalipsis empieza diciendo, bienaventurados los que leen, los que escuchan las palabras de esta profecía, Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas que están escritas. Bienaventurados, ¿no? Es decir, la bienaventuranza no es en leer, no es solo en escuchar, sino en guardar todas las cosas de esta profecía. Estos son los bienaventurados. Como dirá Santiago, si queréis buscarlo conmigo, en la carta de Santiago, que es una carta muy práctica, y también lo dice con gran elocuencia. Lo que dice Santiago es, cuidado que puedes escuchar la palabra y mirar, es como si te miraras en un espejo, ves que estás mal, que te tienes que lavar, que te tienes que peinar, pero no haces caso, te olvidas. Así son los que escuchan la palabra y no la hacen. Ven lo que hay, pero se olvidan, no lo hacen. Entonces Santiago dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de Dios, la ley de la libertad, porque es una ley que nos hace libres, y persevera en ella, ¿no? Es constante en la obediencia a esta palabra, y no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Esta persona será bienaventurada en lo que hace. Así que la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Podríamos encontrar otros pasajes, pero aquí tenéis 3 muestras muy claras. Dios nos bendice en gran manera cuando escuchamos, leemos, entendemos y obedecemos. Entonces, cuando obedecemos, nos bendice en gran manera. Y esto lo vemos aquí, porque ¿qué pensáis? A ver, cuando hemos leído este pasaje y entonces Nehemías tiene que intervenir, versículo 9. Nehemías era el gobernador, la máxima autoridad del pueblo. Estaba también el sacerdote Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo. Y entonces tuvieron que decir al pueblo de Dios, día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué pensáis? ¿Qué estaba pasando? A ver, yo no veo, lo digo sonriendo, pero quizás tendría que estar preocupado. Yo no veo pañuelos hoy en la congregación. ¿Entendéis por qué decía que aquí había un gran avivamiento? Estaban leyendo la palabra de Dios y la presencia del Señor. El Espíritu les daba una convicción de pecado. Dios mío, pero ¿cómo hemos podido vivir de espaldas a ti haciendo lo que nos da la gana en vez de hacer lo que tú nos dices en tu palabra? Y lloraban, hermanos, lloraban compungidos, arrepentidos, hasta el punto que dijeron, a ver, ya habrá tiempo para que hagamos oración, ayuno, arrepentimiento y lloro, pero estamos en medio de una fiesta solemne, la fiesta de los tabernáculos, de la comunión con Dios, de la comunión unos con otros. No lloréis ahora. Alabad y adorad a Dios con vuestra alegría, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza.
¿Vale? Así que, hermanos, yo creo que vemos que la palabra de Dios tiene un poder y que este poder debería manifestarse en primer lugar guiándonos al arrepentimiento, porque es una bendición de Dios. ¿O ignoráis acaso que es por la bondad de Dios y por su gran paciencia que el Señor nos guía una y otra vez al arrepentimiento de lo que hacemos mal? Esto lo pregunta Pablo y lo pregunto yo hoy también. ¿Ignoráis que es un gran acto de amor y misericordia de Dios que nos guíe al arrepentimiento de cosas de piedras en las que ya hemos tropezado no 2 veces, no, sino 200? Hermanos, que el Señor tenga misericordia. Me gustaría acabar hoy con una oración, porque este texto de hoy es un texto precioso que nos muestra que la palabra de Dios debería tener este efecto y producir este resultado en nuestras vidas. Y si no lo hace, es que no estamos, como pecadores que somos, no estamos en la presencia del Dios 3 veces santo que nos habla a través de su palabra. Si no lloramos, si no sentimos ese vivo arrepentimiento cuando vemos lo que Dios quiere de nosotros y lo que es nuestra vida en realidad, es que algo pasa. Hay una barrera entre Dios y nosotros, ¿no? Porque si el Dios santo, si nosotros estamos cerca y arrodillados delante de ese Dios tan santo, siendo nosotros tan pecadores, sentiremos arrepentimiento. No puede ser de otra manera. Que el Señor nos ayude. Oremos, queridos hermanos. Sí, Padre amado, queremos postrarnos delante de ti, darte las gracias por tu palabra, pedirte perdón porque, aunque sabemos que es un precioso tesoro, no lo valoramos y no acudimos a ella con la frecuencia y con el fervor que necesitamos hacerlo. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, guíanos al arrepentimiento, mira si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Señor, te pedimos que tu palabra sea para nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que sea el escudo que nos protege de las trampas y mentiras del maligno que nos quiere destruir, Señor, que quiere hacernos daño. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de corazón de todo lo que no hacemos bien. Ayúdanos, Señor, a acudir a ti y a tu santa palabra cada día y mucho más. En el nombre de Jesús. Amén.